Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que les aseguro los va a dejar con la boca abierta, y es que la noticia que acaba de sacudir el mundo del entretenimiento turco es simplemente impactante. Hablamos de Mert y Afra, dos nombres que resuenan con fuerza en cada rincón, y sí, lo que están pensando es correcto, han pasado cosas y de las grandes. Así que prepárense porque vamos a desglosar todo lo que se sabe, lo que se rumorea y cómo esta noticia podría afectar a sus proyectos y a su futuro. Y antes de sumergirnos en este torbellino de información, no olviden pulsar ese botón de suscripción si aún no lo han hecho. Únanse a nuestra comunidad para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. La noticia ha explotado como una bomba en las redes sociales y en los medios de comunicación, y es que según lo que se ha filtrado y confirmado hasta ahora, parece que la relación de Mert Yazkolu y Afra Sarıoğlu ha llegado a un punto crítico, o quizás, a un final inesperado. Ustedes saben, Mert y Afra han sido una de las parejas más queridas y seguidas por el público. Su química en pantalla, que trascendió a la vida real, cautivó a millones de fans que seguían cada uno de sus pasos, tanto en sus proyectos profesionales como en su vida privada. Siempre se les veía juntos, apoyándose mutuamente y la imagen que proyectaban era la de una pareja sólida y enamorada. Por eso este giro de los acontecimientos es tan sorprendente y ha generado tantas especulaciones. Empecemos por lo que se está diciendo. Los rumores empezaron a circular discretamente hace unas semanas, pero fue el 31 de enero de 2026 cuando la bomba estalló de forma oficial, o al menos con indicios muy claros. Se habla de una posible ruptura, de distanciamiento, e incluso de nuevas personas en sus vidas. Sin embargo, y esto es crucial hasta el momento, no ha habido una confirmación directa y explícita por parte de ninguno de los dos involucrados. Esto, como es lógico, alimenta aún más la intriga y deja la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones. Los medios turcos, siempre atentos a los detalles, han estado publicando artículos y reportajes llenos de fuentes cercanas, información privilegiada y testigos que apuntan en una dirección. Pero la ausencia de una declaración oficial es lo que mantiene la tensión. ¿Qué es lo que ha podido ocurrir? Esa es la pregunta del millón. Las teorías son muchas y variadas. Algunos sugieren que las presiones de la fama y la constante exposición mediática podrían haber afectado su relación. Trabajar juntos en proyectos de gran éxito como lo ha sido, Yalan conlleva una carga de trabajo y un estrés enormes. La necesidad de estar constantemente en el ojo público, las giras, los eventos, las entrevistas, todo ello puede pasar factura a cualquier relación, por muy fuerte que sea. Otros apuntan a un posible desgaste natural de la relación, algo que le puede pasar a cualquiera. Después de un tiempo juntos, las dinámicas cambian, las prioridades pueden evolucionar y a veces, las personas simplemente crecen en direcciones diferentes. No es algo que deba ser visto como un fracaso, sino como parte de la vida. Sin embargo, tratándose de dos figuras tan públicas, cualquier cambio en su vida personal se magnifica y se convierte en tema de conversación global. Y luego están los rumores más picantes. Se ha especulado sobre la posibilidad de que Mert haya encontrado una nueva ilusión, o que Afra esté pasando por un momento complicado a nivel personal que la haya llevado a tomar esta decisión. En este punto es fundamental ser muy cautos. La información que circula en redes sociales y en algunos medios puede ser sensacionalista y no siempre veraz. Es importante recordar que detrás de estas figuras públicas hay personas con sus propias emociones y sus propias vidas privadas, y es nuestro deber como espectadores respetar esa intimidad. Lo que sí parece ser un hecho o al menos una fuerte indicación, es que las cosas entre ellos no están como antes. Las interacciones en redes sociales han disminuido, los likes mutuos son escasos, y las apariciones públicas juntos son prácticamente inexistentes en las últimas semanas. Para los fans que están acostumbrados a verlos compartir momentos, esta ausencia se nota y mucho. Es como si hubiera una neblina que ha cubierto su relación, y todos estamos intentando ver a través de ella. Ahora, ¿cómo afecta esto a sus carreras? Mert y Afra son dos actores muy talentosos y con una gran proyección. Su popularidad actual se debe en parte a la exitosa serie en la que comparten protagonismo. Si se confirma una ruptura, ¿cómo se manejará esta situación en la ficción? ¿Seguirán trabajando juntos en Yalan sin que esto afecte a la trama o a la dinámica de sus personajes? ¿O es posible que uno de ellos o ambos decidan tomar caminos separados en futuros proyectos?
Estas son preguntas que los productores y los propios actores deberán abordar con mucha profesionalidad. Es importante recordar que Mert y Afra son profesionales consumados. Han demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para separar su vida personal de su trabajo. Si bien es cierto que la química que tienen en pantalla es parte de lo que ha hecho a Yalan tan exitosa, también es cierto que han construido sus carreras individualmente y tienen el talento para seguir haciéndolo. La forma en que manejen esta situación en el ámbito profesional será clave para su futuro. Los fans, por supuesto, están divididos. Por un lado, hay quienes apoyan a Mert y Afra incondicionalmente, deseándoles lo mejor en sus vidas, ya sea juntos o por separado. Por otro lado, hay quienes están preocupados por el futuro de la serie y cómo esta noticia podría impactar en ella. Y por supuesto, no faltan los que especulan sobre nuevos romances, haciendo elucubraciones sobre quién podría ser el nuevo amor de cada uno. Es el mundo de la fama, señoras y señores. Lo que sí podemos destacar es la forma en que hasta ahora, ambos han manejado la situación con una aparente discreción. A pesar del aluvión de rumores y preguntas, no han entrado en polémicas ni han dado declaraciones que aviven el fuego. Esto, en cierto modo, es un signo de madurez y respeto hacia su público y hacia ellos mismos. La espera de una declaración oficial es lo que tiene a todos en vilo. Entonces, ¿qué nos queda por decir? La noticia de Mert y Afra es un recordatorio de que incluso las relaciones que parecen perfectas desde fuera pueden enfrentar desafíos. Es una prueba de que la vida personal de los famosos está constantemente bajo el escrutinio público, y que la línea entre lo público y lo privado a veces se vuelve muy difusa. Lo que sí es seguro es que sus carreras seguirán adelante, y que independientemente de lo que haya sucedido en su relación, ambos tienen un futuro brillante por delante en la industria del entretenimiento. En resumen, la noticia del 31 de enero de 2026 sobre Mert y Afra ha sido un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento turco. Los rumores de una posible ruptura han inundado las redes y los medios, y aunque no hay una confirmación oficial, las señales apuntan a un posible distanciamiento. Las especulaciones sobre las causas son infinitas, desde las presiones de la fama hasta un desgaste natural de la relación, e incluso rumores de nuevas ilusiones. Lo que sí está claro es que esta noticia ha generado un gran revuelo entre sus seguidores, y ha abierto un debate sobre el futuro de su relación y su carrera profesional. Esperamos sinceramente que Mert y Afra puedan resolver cualquier problema que estén enfrentando y que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Son dos artistas con un talento innegable y un gran potencial. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo para desentrañar esta impactante noticia con nosotros. Sus opiniones son muy valiosas, así que me encantaría leer en los comentarios qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la noticia es cierta? ¿Cómo creen que afectará esto a su carrera? Compartan sus ideas. Y si disfrutaron de este contenido y quieren estar al día con las últimas noticias y exclusivas del mundo del espectáculo, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.